Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos o amigas que nos escuchas. Esperando, verdad, que hayas tenido una bonita semana en el buen sentido de la palabra, porque pues es el deseo de un servidor para con usted. Que Dios siga bendiciendo sus vidas y vamos a tener un estudio más de la palabra de Dios acerca de la importancia de lo que es la fe. La fe que nos ayuda siempre a poder saber de que hay alguien que está al tanto de nuestras vidas y que quiere ayudarnos. Vamos a hacer una oración, si por favor me acompaña. Gracias, Padre, te doy y te damos, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra, esa palabra que nos instruye, esa palabra que nos prepara para poder fortalecer nuestra fe, para que ella nazca, Señor, y siga en nuestras vidas, siempre fortaleciéndonos, sabiendo, Padre, que contigo todo lo podemos en este mundo, Padre. Con tu ayuda, Señor, sabemos, Padre, de que estamos haciendo las cosas que te agradan, Padre. Y es por eso que tu palabra nos instruye y nos prepara, Padre. Esperando, Señor, que tú sigas ayudando a este mundo que está pasando por situaciones difíciles, Señor, pero que sabemos que tu palabra lo enseña, que pronto va a pasar esto. Juntamente con la prueba vendrá la salida, dice tu palabra, Señor. Ayuda, Señor, al oyente, Señor, y a un servidor, Señor, para que tu palabra llegue al corazón, para que tu palabra, Señor, llegue al entendimiento de poder conocer más tu voluntad y no solamente conocerla, sino hacerla, Padre. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas. Amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de muchas cosas importantes que vienen a través de la fe. En la fe, sin duda, dice el escritor de Hebreos, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que crea en Él se acerque a Él. Bueno, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Me gusta siempre dar estos pequeños repasos porque son importantes. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Pero también cuando la gente escucha la fe que nace y la fe que va a ayudarle a salvar su alma, ¿verdad? Es necesario creerla y obedecerla. Obedecerla a través del bautismo, que es cuando uno comienza a vivir esa nueva vida, pero también a poder aprender y demostrar con nuestra vida lo que es la fe que se ha obtenido a través de la obediencia. Esa fe que comienza a transformar nuestras vidas. Esa fe que nos ayuda a saber que tenemos una nueva vida. Esa fe que nos ayuda a saber que tenemos que hacer ciertos cambios en nuestras vidas para que esta fe pueda ir mostrando en nosotros lo que es la transformación de una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios. Usted ahora que ya ha nacido de nuevo, comienza una vida diferente de la que antes tenía. En esta vida diferente usted va a aprender, que es el tema que se habló la semana pasada, se comenzó a hablar. En esta nueva vida usted va a aprender, número uno, la importancia de saber adorar a Dios en espíritu y en verdad. Usted aprenderá a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y de tales adoradores Dios se agrada, dice la palabra de Dios. Y Dios busca. Dice Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿verdad? Bueno, Dios nos ha dejado este libro que nos enseña cuáles son esos pasos, o como se le ponen también los rudimentos de la nueva vida, esa alimentación
que necesita un cristiano que ha nacido nuevo. Hablamos del domingo pasado que lo primero que usted como nueva criatura tiene que hacer para que su fe crezca, es necesario que usted se reúna. Se reúna cada primer día de la semana. ¿Por qué cada primer día de la semana? Porque es el día en que la iglesia está reunida, ¿verdad? La iglesia está reunida porque es el día en que la iglesia recuerda siempre lo que Jesús ha hecho en su vida. Lo que Jesús hizo en la cruz. Lo que Jesús ha hecho, ¿verdad? Al darle una nueva vida. Lo que Jesús le ha mostrado en la cruz. Y que cada primer día de la semana, los discípulos, dice Hechos 27, se reunían para comer el pan. Es decir, ¿verdad? Entonces que el primer día de la semana, usted se reúne para adorar. Hablábamos de que dice la Biblia en el Salmo 122, con alegría. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. ¿Por qué? Porque dentro de la casa de Dios existe una armonía. Está Cristo esperándonos ahí. Dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy allí. Por eso Él dijo, vengan a mí todos los que están cansados, que yo os haré descansar. Entonces, allí uno aprende, ¿verdad? Aprende a alimentar su fe. La fe que nació tiene que crecer, pero para crecer usted tiene que alimentarse. Y para eso Dios ha preparado varones para que le instruyan en esta nueva vida, ¿verdad? Esa nueva vida. Entonces es importante, ¿verdad?, saber que cuando usted se reúne, su fe es alimentada, su alma es alimentada. Pero también en esa reunión usted aprende a adorar a Dios, como Dios lo manda, cada primer día de la semana. También usted allí aprenderá a conocer más la iglesia a la cual usted pertenece. Esa iglesia que Cristo compró con su propia sangre, ¿verdad? Esa iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Por eso es que la iglesia lleva su nombre, porque Él la compró. Mateo 16, 18 dice, estableceré mi iglesia. Entonces, Cristo es cabeza, dice Colosenses 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, si es tan amable, vamos a ir a la escritura en Colosenses capítulo 1, versículos 18. Mire, por favor, juntamente conmigo este texto. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la iglesia es un cuerpo, un grupo de personas que se reúnen para adorar a Dios cada primer día de la semana. Y de esta manera usted alimenta su fe, pero también va conociendo más la iglesia del Señor. Va conociendo más usted la familia a la cual usted pertenece. Efesios 2, versículo 19. Va aprendiendo usted otras cosas importantes que se les va a enseñar ahí. ¿Qué hacer en nuestra nueva vida? Por eso es que hay un estudio bien importante que se llama después del bautismo, ¿qué? ¿Qué es lo que Dios espera de usted? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para poder agradar a Dios y poder desarrollar esa fe que dice Santiago que le salva? En este proceso de crecimiento, usted como nueva criatura pasará por ciertos periodos críticos. Es decir, que algunas veces la fe va a ser probada y usted va a comenzar a tambalear con las pruebas. Es decir, ¿verdad? A sentir, bueno, si esta es la nueva vida, ¿por qué es? Y si estoy haciendo lo que Dios manda, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo? Bueno, es por falta de crecimiento.
¿Por qué? Porque a través de las pruebas Dios nos manda que sepamos que Él está con nosotros. Y Él nos va a dar las fuerzas para soportarlas, para buscar ayuda y saber que en Cristo somos más que vencedores. Entonces es importante, ¿verdad?, la reunión, porque de esta forma no descuidamos la salvación que dice el escritor de Hebreos capítulo 2. Dice el escritor de Hebreos capítulo 2, procura no descuidar una salvación tan grande. Dice el versículo capítulo 2 de Hebreos, por tanto es necesario que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces es importante la reunión, ¿verdad? La reunión cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. Y también, ¿verdad? Ahora que usted es miembro de la familia de Dios, es necesario que usted también aprenda a participar en otras reuniones que regularmente algunas veces la iglesia hace. Por ejemplo, los miércoles. Los miércoles tenemos reuniones también, como este tema que se está transmitiendo el miércoles a las 6. ¿Verdad? Tenemos reuniones, pero son a las 7, cuando viene el tiempo normal como hemos estado en el pasado. ¿Verdad? Entonces la iglesia se reúne siempre para adorar, pero también para ser instruido, para tener comunión con la iglesia, participar en esas actividades que lo que hacen es fortalecer nuestra fe, para que cuando se presenten en nuestra vida tiempos difíciles, sepamos cómo reaccionar con la fe. Hemos tenido, y dice la Biblia, muchos ejemplos de personas como usted y como yo, que cuando comenzaron a desarrollar la fe, enfrentaron dificultades, pero sabían que no estaban solos, porque Dios les había dado y nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Sí podemos vencer, pero sí también podemos soportar las aflicciones de una manera sabia. Entonces es importante saber de que el primer paso que debe el cristiano que ha nacido de nuevo hacer es no dejar de reunirse. Como antes era una costumbre, hoy se convierte en una necesidad. Si usted quiere crecer, si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere realmente saber la importancia de cómo la fe tiene que crecer y los beneficios que va a traer en su vida cuando este proceso continúa, entonces veremos lo que realmente es vivir una vida cristiana. Si usted deja de reunirse, usted no será alimentado. Algunas veces pensamos o oímos decir de personas que dicen, bueno, yo estudio la Biblia en casa. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? El primer día de la semana, usted y yo tenemos que reunirnos, ¿verdad? Porque así nos ha dejado la palabra, el ejemplo de la iglesia del primer siglo, ¿verdad? En esa reunión, ¿verdad? Usted va a aprender, ¿verdad? Que la nueva vida viene a través del oír, de la obediencia, pero también de crecer. Por eso es que dice desear como niños recién nacidos. 1 Pedro capítulo 2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Mire. 1 Pedro capítulo 2, por favor, si es tan amable, juntamente conmigo leer la lectura. 1 Pedro 2, versículo 2. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Entonces, si la fe nace, tiene que crecer, porque es la manera que se va a salvar. La manera que se va a salvar.
Otra de las cosas importantes que usted debe de hacer, y esto ya es, son 3 puntos en esta clase bien importantes, que usted hermano, usted hermana, o aquella persona que sabe que necesita tener una fe para salvarle, debe de saber y debe de obedecer. Pero aquel que ya ha obedecido, aquella que ya ha obedecido, debe saber muy bien estos 3 pasos, ¿verdad? De lo que es ser un cristiano bíblico. Un cristiano bíblico es aquel que sigue la doctrina de Cristo, es aquel que obedece la doctrina de Cristo, es aquel que practica en su vida esa doctrina de Cristo en estas áreas que vamos a ir nombrando. Ya nombramos la primera, ¿verdad? Es no dejarse de reunirle. La número 2, esto va a ser en casa. En casa. Bueno, terminamos la reunión el primer día de la semana, después nos vamos a casa. En casa estamos la mayoría de los días de la semana, lunes hasta el sábado. ¿Qué vamos a hacer o qué es lo que tenemos que hacer en casa? Bueno, en casa vamos a darle una serie de ejemplos que usted tiene que hacer. Y uno de ellos es que en casa usted tiene que orar. Orar. Qué importante es aprender a orar. Jesús le dijo a sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. A orar. Yo no sé si usted sabe cómo orar. Enséñanos a orar como también Juan enseñaba a sus discípulos. Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante. Aconteció, dice el versículo 1, que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos dice, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Algo que quizás, ¿verdad? Que quizás como iglesia también descuidamos, o como predicadores quizás descuidamos, es que no enseñamos, o no enseño, ¿verdad? No podemos generalizar a la iglesia aprender a orar. Aprender a orar. Porque aquí estamos mirando que Jesús le dice que sus discípulos le dicen a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Como Juan, mire, les pone el ejemplo de alguien que ellos habían mirado que lo hacía con sus discípulos. Enséñanos a orar. ¿Qué es la oración? La oración es la comunicación que uno mantiene con el Padre en ciertos momentos de esta vida. Cuando estamos en casa hay que orar. Hay que orar por uno mismo, hay que orar por la familia, hay que orar por los alimentos, hay que orar por el trabajo, hay que orar por el gobierno, hay que orar por el mundo. Tantas cosas importantes que uno puede hacer en casa a través de la oración. La Biblia dice que la oración del justo es eficaz. El nuevo cristiano, la nueva criatura, tiene que aprender a orar. Antes no oraba por los alimentos. Hoy tiene que orar por los alimentos. Antes, ¿verdad? Su oración era quizás sin entendimiento o sin convicción. Pero ahora no. Ahora hay algo que te va a ayudar a aprender a orar. Y es el Espíritu Santo que Dios te ha dado.
que te va a recordar que tú debes de orar en casa. ¿Verdad? Orar en casa. Que tú debes de saber cuáles son las necesidades que hay en casa, pero también cuáles son las necesidades que hay afuera. Lo que estamos mirando ahorita, en casa, la gente está reunida en casa, la gente no sale, la gente se desespera. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Verdad? Orar. Señor, ayúdanos a tener paciencia. Ayúdanos a orar por el mundo, ayúdanos a orar por los doctores, ayúdanos a orar por los gobernantes, Señor. Tú que estás en los cielos vas a escuchar la oración, pero la oración tiene que ser en orden. Y eso es lo que los apóstoles estaban recibiendo de Cristo cuando ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Mire cómo es que Jesucristo le responde. Esta oración siempre se conoce como la oración, la regla, la oración principal, ejemplo vivo de oración, porque en esa oración tiene 3 partes que usted cuando la lee reflexiona y medita. Primeramente se ve cómo se debe de comenzar, Y mire, Jesús le dice, cuando ores, decida así. Mire qué importante es lo que Jesús te está diciendo. Cuando ores, di así. Hazlo de esta forma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mira, reconocimiento. Señor, tú que estás en los cielos, como dijo en una ocasión Salomón, tú que estás en los cielos, oirás la oración de tu siervo y responderás. Entonces, reconocimiento a la soberanía de nuestro Dios, la grandeza de nuestro Dios, que Él escucha, pero también quiere que nosotros le digamos nuestras necesidades. Pero para ello, primeramente, debe de haber un reconocimiento. Entonces, en nuestra casa, ¿verdad?, podemos nosotros aprender a orar. Hay que practicar 1 y 2 veces. Si usted tiene su esposa, si usted tiene su hijo también que son convertidos, dígale, bueno, voy a orar y si me equivoco, pues me pueden decir abiertamente en qué me equivoqué, qué hice bien o qué hice mal, para mejorar. Porque aquí vemos que los discípulos están mirando a Jesús orar. Ya habían mirado a los demás que eran enseñados a orar, pero no sabían cómo. ¿Verdad? No sabían cómo comenzar una oración. ¿Verdad? Y aquí Jesús les está diciendo, primero, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Algunas veces pedimos, y porque no recibimos la respuesta a nuestra ayuda, ¿verdad?, nos desesperamos, nos desanimamos y ya no oramos. Pero, ¿verdad?, algunas veces Dios no va a responder. Pero no significa que no escuche. Dios escucha, pero no responde porque quizás no lo necesites en ese momento. Pero siempre está al tanto. Por eso es que es importante en cada oración, Señor, si es tu voluntad. Ejemplo, cuando uno hace planes y dice, el próximo año yo me voy a ir a tal lugar de vacaciones. Primero Dios. Pero uno hace planes sin tomar en cuenta a Dios. Y la oración es la que nos ayuda a reconocer la grandeza de nuestro Dios, pero también a confesar nuestras necesidades. Señor, sin ti nada puedo, pero contigo todo lo puedo. También debe hacer una acción de gracias. Es decir, gracias por lo que me das. Gracias por mi familia. Gracias por el privilegio que yo tengo de poder pedirte lo que yo necesito. Gracias.
La Biblia dice que hay que ser agradecidos. Mire Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros merecíamos estar en la cruz, sufrir por la maldad que había en nuestras vidas, pero Cristo pagó por ello. Por eso dice la Biblia que Él nos compró con su propia sangre. Pertenecemos a Él. Él nos rescató. Por lo tanto, a través de la oración yo le digo, gracias Señor. Gracias por lo que tú has hecho conmigo. Gracias. Entonces, reúno mi familia y oramos juntos diciéndole gracias Dios. Gracias. Aprenda usted, hermano, aprenda usted, hermana, a orar por sus hijos, a orar con sus hijos, a orar con su esposo, a orar con su esposa, a orar como familia. Entonces, qué importante es la oración, que es la comunicación que uno está teniendo con Dios. Es importante. Bueno, estamos hablando del segundo punto, el segundo paso. Ya hablamos el primero, que es reunirse. El segundo es estando en casa. ¿Qué vamos a hacer en casa? Bueno, aprender a orar por todo. Número 2, aprender a estudiar juntos. Aprender a estudiar. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces estudia la Biblia en casa después de reunirse? Sabiendo que la reunión solamente dura 2 a 3 horas el primer día de la semana y 1 hora el miércoles, si usted ha puesto ese deseo de estar, y si no, bueno, van a ser 5 largos días, lunes a viernes y sábado. ¿Qué va a hacer para mantener su fe? ¿Qué va a hacer para crecer? ¿Qué va a hacer para tener más conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para con usted? ¿Qué va a hacer? Bueno, Jesús le dijo en Juan capítulo 5, versículos 39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar, estudiar la Escritura. Hay ciertos libros que son importantes. Toda la palabra de Dios es útil para corregir y prepararnos. Todos los 66 libros usted los tiene que conocer. Usted tiene que saber todo lo que encierra la Biblia. Pero en el momento en el cual usted está aprendiendo a cómo desarrollar su fe, hay ciertos libros que le van a ayudar a crecer, que le van a ayudar a entender cuál es el cambio y el proceso y la práctica de vivir esta nueva vida. Y esos nuevos libros se llaman los evangelios, que son 4 evangelios, 4 libros, pero que es un solo evangelio. El evangelio de salvación, que es Jesucristo. Por eso dice Marcos capítulo 1. Mire por favor, si está nada más. Marcos capítulo 1. Versículo 1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, la palabra evangelio es la buena noticia. Cristo. Pero usted ya obedeció a Cristo. Necesita aprender más de Cristo. Lo que Cristo hizo en su vida y tomar ese ejemplo de Él. Pero también necesita conocer más los hechos. Los hechos. Es decir, que el libro de Hechos nos muestra, ¿verdad?, aquellas personas que escucharon el evangelio de Cristo, fueron bautizadas, pero comenzaron a desarrollar su fe en esta nueva vida de tal forma, ¿verdad?, de que nada los detenía en ese crecimiento espiritual. Por eso es importante tener un conocimiento de la Biblia, estudiar las Escrituras, no solamente ser instruidos en ellas cuando usted se reúne, sino que propiamente usted en casa tiene que alimentarse
Ya tenemos más de 2 meses sin reunirnos. Gracias a Dios que tenemos la bendición de a través de este medio, ¿verdad?, comunicarle la palabra de Dios. Pero ¿será suficiente para usted, hermano, hermana, amigo, que escuche una media hora un tema? Cuando la Biblia y los ejemplos que se nos da de que el estudio de la palabra es el alimento para el alma. Imagínese que usted solamente se alimentara una vez a la semana. ¿Cómo estaría su cuerpo? ¿Estaría fuerte o estaría débil? Lo mismo se puede aplicar en la palabra. Si usted solamente se alimenta el domingo, entonces no va a estar tan fuerte como debería. Habrá una excepción, porque como algunas veces se oye decir, no necesito conocer toda la Biblia para hacer la voluntad de Dios. Es verdad, no necesitas toda la Biblia para obedecer a Dios. Pero hay ciertos pasos que debes de hacer para obedecer a Dios. No solamente haber sido bautizado, sino vivir esa transformación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron. Y dice Romanos 6, para que andemos en una vida nueva, creciendo, y eso es a través del alimento espiritual. Creciendo para desechar ciertas cosas que nos estorban. Entonces, la Biblia nos enseña la importancia, pero usted, hermano, hermana, usted tiene que leer en casa. Usted tiene que escudriñar las Escrituras, porque tiempo usted tiene, tiempo yo tengo, todos tenemos tiempo. Es una excusa, una justificación y quizás hasta un pecado decir que no tenemos tiempo. Porque la Biblia dice en el escritor de Eclesiastés 3, para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Hay que organizar nuestras vidas. Hay que saber qué horario yo puedo poner para estudiar la Biblia. Lo tengo. Quizás en la mañana, quizás en la tarde, quizás en la noche, quizás en la madrugada. Yo no sé. Pero no puede usar justificación de decir que no tiene tiempo. No tiene tiempo. Dice Deuteronomio 17, 19. Y lo tendrás consigo y leerás en él todos los días de tu vida. ¿Cuál es el propósito? Para que aprendas. Mire, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, para guardar su palabra y para ponerlos por obra. Pero también dice, para que no se eleve tu corazón sobre sus hermanos, porque algunas veces puede ser, ¿verdad?, que de tanto conocimiento que tú llegues a obtener a través del estudio propio de la palabra, puede ser que se orgullezca tu corazón y diga, yo sé más que tú. Eso no sirve. Eso no sirve porque debe haber humildad. Entre más conoces la palabra de Dios, más humildad debe haber en ti. Más humildad debe haber en nosotros. No el orgullo de un conocimiento inflado, aunque sea de la palabra de Dios, ¿verdad?, si no es con un corazón humilde, si no es con un corazón dispuesto a obedecer a Dios, porque lo que aprendes es lo de arriba, y Jesús vino de arriba, y Él no quiere, ¿verdad?, no quiere confundirnos, Él quiere enseñarnos de una manera sabia. Por eso dijo escudriñar las Escrituras. ¿Cuándo? Todos los días. Imagínate, hermano, imagínate, hermana. En el día, regularmente nosotros comemos 3 veces. Quizás no estudio 3 veces, pero puedo hacerlo una vez. Y se lo multiplicamos por los 6 días. ¿Cuántas comidas yo obtengo para mi cuerpo? Muchas. Muchas. Pero también puedo decir cuántas veces como el alimento espiritual para mi alma. Las mismas veces que como el alimento físico. ¿Para qué me ayuda el alimento físico?
¿Para qué me ayuda el alimento espiritual? Entonces es importante que en casa vas a orar, vas a estudiar. Hay un punto más que por el tiempo no lo vamos a dar, pero vamos a continuar. Pero estos dos, reunirte, después en casa es estudiar y orar. Estudia con tu familia, estudia personalmente, porque de esto es lo que debe de interesarte, para que tu fe agrade a Dios, para que tu fe te salve, para que tu fe crezca, para que tu fe esté preparada, para que cuando se presenten los días difíciles, tú sepas cómo reaccionar con la fe. De que Pablo dijo, de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Próximo miércoles, primero Dios, si Dios nos presta vida, continuaremos estudiando este bonito tema que se llama la fe, la importancia de la fe. Que Dios bendiga su palabra a cada uno de los oyentes y le esperamos el próximo miércoles, si Dios nos presta vida, a las 6 de la tarde por este mismo medio. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado la bendición de estudiar tu palabra, Señor. Permite que tu palabra nos siga ayudando, Señor, para seguir haciendo tu voluntad en esta tierra como personas de fe. Y aquellos que todavía no han obedecido, Padre, de que puedan hacer su fe en ellos, Padre. Aquellos que han descuidado de una forma u otra, Señor, en sus hogares, el estudio de la palabra, la oración, te pedimos, Señor, que tú les abras el entendimiento para que comiencen a hacerlo, Padre. Te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo. Amén.